¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Donde Dios Llora. Un programa donde conocemos acerca de la realidad de la Iglesia Católica en el mundo. Una iglesia en muchos casos sufriente y que pasa necesidad. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de conocer acerca de la realidad de la iglesia en el Ecuador, un país en Sudamérica que cada vez tiene más relevancia en el marco internacional de la política y el ambiente social. También una nación con una gran tradición católica. Y para hablar de este maravilloso país sudamericano, hoy tenemos aquí en nuestro programa la presencia del Padre Alberto Rodríguez del Vicariato de Esmeraldas en el Ecuador. Padre, bienvenido a nuestro programa. Gracias a ustedes por la oportunidad que nos brindan para expresarnos y así compartir las diferentes realidades que está viviendo la Iglesia en este día de hoy. Padre, ¿cuántos años lleva usted de ordenado sacerdote? Justamente en estos días cumplo 10 años como sacerdote. Y ahora en su labor pastoral involucra la formación de seminaristas. Es usted el rector del seminario del Vicariato de Esmeraldas. Bueno, ahora se me ha incorporado en esta tarea. Para mí hoy es un desafío y un reto muy grande porque el reto que está delante de nosotros, el desafío frente a la realidad del mundo globalizado y globalizante, que nos va incorporando valores que son diferentes a la propuesta de Jesucristo. Por eso es un desafío y un reto, y frente también a la confianza que el Señor, Él llamará, invitará y propondrá para incorporar nuevos obreros a esta tarea. Padre, platícanos un poco acerca de la realidad de la Iglesia en Ecuador. Últimamente, cambios políticos importantes, como decíamos, que adquieren una influencia y una relevancia a nivel continental. Todos estos cambios políticos, ¿cómo han afectado a la relación de la Iglesia y gobierno? Bueno, yo diría que todo cambio provoca novedad. Y la novedad trae incomodidad. Es decir, que dentro de este contexto de cambios vamos a sentirnos un poco frente a la novedad, frente a la incomodidad de empezar un nuevo camino, un desafío también. Yo creo que el gobierno también está frente a un desafío y un desafío que lo ha visto como la pobreza y está luchando y está trabajando por esa causa. Aunque fruto de ello también habrá las incomprensiones, también habrá tendencias, situaciones y conflictos en este proceso. Sin embargo, se ve con esperanza y con buenos ojos. Una actitud que ante la Iglesia era la que estaba como protagonista, ahora el gobierno también empieza a entrar a ciertos campos donde no llegaba. Como por ejemplo, Padre. He notado el campo de la salud, que el gobierno ha entrado con fuerza, aunque todavía no ha llegado a su plenitud. Otro campo también la educación. Otro campo que he notado, las vías, carreteras de acceso vecinales, que ha hecho posible que mucha gente lo relija nuevamente, ¿no? Entonces, si hay una respuesta y un acompañamiento de parte del gobierno hacia los pobres, y si los pobres son atendidos, bendito y alabado sea Dios, como iglesia también continuamos una labor. Yo creo que el problema está un poco en todos los cambios que se están dando y frente a ello nos vamos a sentir un poco incómodos y en búsqueda de nuevos caminos. Y frente a esto, como vuelvo y repito, provoca un poco de incomodidad y dificultades, ¿no? Padre, hablando de la atención hacia nuestros hermanos más necesitados, que pueden estar en pobreza extrema, como desgraciadamente es en muchos casos la situación de personas en Latinoamérica, esto siempre ha sido un llamado a la caridad y a la justicia cristianas. ¿Cómo ha participado la Iglesia en este proceso de dar voz a los más necesitados?
Bueno, ahorita encontramos que la iglesia de alguna manera, y siempre ha estado, una de las cosas, aquí en este caso hago una especificación en el caso de Esmeralda, los dos obispos, los tres obispos que hemos tenido, han sido grandes obispos, por una parte, y también se han preocupado mucho de la educación. Monseñor Barbisotti, luego Monseñor Bartolucci y el que tenemos actualmente, Monseñor Eugenio, donde se ha llegado a la educación a esos rincones donde nadie llegaba y todavía se sigue esa labor en la salud también, a situaciones como gente con problemas de alcohol y drogas, que es una realidad que no podemos cerrar los ojos y que cada día va aumentando con mayor fuerza y que va invadiendo y va dañando muchas familias. Pero que la iglesia ha sabido responder. Y la iglesia ha ido al encuentro de esta realidad. Y a pesar con las limitaciones, con lo mucho, con lo poco, que a veces los medios no son suficientes, ni tenemos todas las herramientas necesarias para ir adelante. Sin embargo, hemos tratado de estar ahí y seguimos tratando y seguimos luchando, aunque no siempre con todas las herramientas necesarias. Padre, y hablando de pues esta lucha por la justicia, décadas después de que comenzó la teología de la liberación y lo que fue el auge que tuvo en los años 60, 70, años después, ¿cuál es la secuela que deja esto en Ecuador? Bueno, yo diría un poco, siempre la novedad llama la atención. Y algo que me impresionó mucho en las Sagradas Escrituras, cuando uno de los escribas dice, cuando ven los apóstoles que van con la novedad de Jesucristo, ¿no? Gamaliel, y hasta cierto punto él se atreve a decir, si esto es de Dios, permanecerá, y si no es de Dios, se tranquilizará, ¿no? No quiero compararlo de la misma forma, pero sí en todo lo que va en bien de la iglesia, un crecimiento, un fortalecimiento, y que ayuda también a reflexionar y el porqué de esta realidad, nos lleva a crecer y a darnos cuenta que el pueblo busca y que hay ante esa búsqueda, una sed, como que ciertos grupos o ciertas reflexiones o tendencias llega a tocar. Pero en el caso de Ecuador, no he visto que ha sido un mayor impacto, que nos haya desestabilizado. Al contrario, ha habido una reflexión, hay diferentes tendencias, sin embargo, hay una comunión de trabajo. Yo creo que finalmente, pues después de la turbulencia, sí quedó una raíz muy legítima en el Evangelio acerca del amor y valoración de nuestros hermanos más necesitados, el amor a los pobres, y sí terminó siendo un llamado a la conciencia de todos nosotros como iglesia, ¿no? Al hablar de iglesia no nos referimos nada más a una jerarquía, sino a toda la comunidad. Al pueblo de Dios en este caso, porque todos conformamos esta iglesia y donde es un llamado también a ir al encuentro, ¿no? Como cristiano bautizado. Ya el hecho de ser bautizado me revela mi identidad. Si he aceptado a Jesucristo, también tengo la identidad de aceptar la misión. Y la misión de Jesús es los últimos. Aquellos que no tienen voz, que ustedes han mencionado, aquellos que nadie quiere hacerse cargo. Y entonces la iglesia ha tratado de dar una respuesta y sigue tratando, a pesar de que, como vuelvo y repito, entramos en una cultura globalizada, globalizante, que a veces nos va robando y quitando aquella esencia que son los valores del reino, la justicia, y lo demás vendrá por su añadidura. En este sentido, ¿cuáles considera usted que hoy en día, en pleno siglo XXI, principios del siglo XXI, cuáles considera usted los mayores retos de la Iglesia Católica en el Ecuador? Yo creo unos retos grandes, un reto grande, muy grande, es volver a la identidad de Cristo. Frente al conflicto social, vemos un relativismo donde encontramos que en diferentes países, en diferentes realidades, se confunde y se entremezcla entre la familia frente a los modelos que nos presenta hoy la televisión, los medios de comunicación, y donde también
ciertas situaciones de violencia, desigualdad, va provocando estas secuelas, ¿no? Entonces, como iglesia, hoy en día, tendremos que trabajar y buscar ese ideal de la primera comunidad, de los Hechos de los Apóstoles, que compartían la fe. Además de compartir la fe, vivían en fraternidad, la comunión. Y una comunión que tenía que ver con los bienes, que tenía que ver con la fe, que tenía que ver con la solidaridad, que tenía que ver con el respeto. Yo creo que hoy día los desafíos como iglesia es formar discípulos y misioneros al estilo de Jesucristo, que estén dispuestos a arriesgarlo y darlo todo. Pero también tendremos antivalores que nos revela hoy la cultura, los obstáculos, las dificultades, los desalientos, los desánimos, pero también frente a una juventud que también está recibiendo estos diferentes valores. Padre, ¿y cuál es la realidad de las vocaciones en Ecuador? ¿Son abundantes? ¿Son escasas? ¿Cuál es la situación? Bueno, la realidad de las vocaciones un poco son escasas. Quizás nos faltaría también a nosotros el unir todo nuestro esfuerzo frente a un trabajo que necesita incorporar parroquia, un trabajo vocacional, una pastoral juvenil, una pastoral de la catequesis. Yo creo que frente a esta realidad nos queda este desafío. Yo creo que nos estamos, a nivel de Ecuador también se está reflexionando mucho frente a esto, ¿no? ¿Cuál es el desafío? ¿Cómo proponer el mensaje de Jesucristo y que sea agradable a los jóvenes frente a los antivalores que están ahí? Pero hacer una propuesta llamativa que no quita la esencia del estilo de Jesús, porque se alimenta de esa fuente y vive en esa identidad. Entonces, frente a este trabajo, yo creo que todos estamos reflexionando y buscando ya herramientas para empezar a trabajar. Y para aquellos que ya encontraron, que escucharon ese llamado, en su opinión, Padre, ¿cuáles son los aspectos más relevantes o donde se debería poner mayor énfasis en la formación de estos seminaristas? El énfasis es en presentar la figura de Jesús. Quien se identifica con Jesús, se identifica con su misión. Y proponer esta identidad de Jesús, somos sacerdotes católicos. Y somos sacerdotes llamados por Cristo y alimentados por su fuerza del Espíritu para anunciar y ser testigos. Entonces, si somos y estamos llamados a ser testigos, también estamos llamados a ser testigos de solidaridad, testigos de misericordia, testigos de amor, testigos de perdón, testigos de la misión. Entonces, frente a ello, habrán jóvenes que se enamoran también de esto. Yo descubrí mi vocación fue por esto. Y es ahí donde me cambió la vida. Y hoy me encuentro aquí, frente a un desafío que hoy el Señor me llama y me invita. Y bueno, le digo sí, aunque tengo miedo, y aunque es un reto, le digo sí, tú me darás las herramientas. Y en el caso del programa de estudios o el programa de formación espiritual o de dirección espiritual, ¿qué medios pone usted para que precisamente estos chicos, estos jóvenes, puedan de verdad tener esa experiencia profunda de identidad con Jesucristo? Bueno, los medios que los ponga yo, sería un poco relativo hablarlo, los medios los pone Jesucristo, porque Él es el que llama. Él es el que llama. Lo que en la formación, incluso en estos días que hemos estado acá también recibiendo formación, preparación, es acompañar al joven a identificarse plenamente con Jesucristo y que él se enamore de Jesucristo y que sienta la alegría y el gozo de imitarlo, de vivirlo y de expresarlo y de sentirse identificado plenamente con él. Yo creo que habrá que algunas cosas tocar, retocar, pero creo que ya los documentos de la Iglesia nos dan herramientas suficientes. Ahora habrá que hacer la propuesta llamativa y también que el joven vive esta experiencia. Las misiones son importantes y al menos pienso y uno va descubriendo su vocación en las misiones.
¿Por qué no los jóvenes hoy en día podrían hacer misiones? Descubrir su vocación. Que no solamente hay estos antivalores que nos propone la sociedad, también hay medios y herramientas muy lindas que hoy las hemos dejado de usar. Los grandes encuentros, el compartir experiencias. Ahora habrá dentro de poco el encuentro en Brasil de los jóvenes. Y de alguna manera yo creo que todavía la iglesia, cuando convoca cantidad de jóvenes en nuestras parroquias, cantidad de jóvenes. Ahora, ¿cómo vender y que descubran este gran valor en Jesucristo? Yo creo que habrá que presentárselos y proponérselos, pero hay que motivarlos. Y las grandes motivaciones, estos encuentros ayudan. El conocer la realidad también ayuda, porque muchas veces uno descubre su vocación, no estaba muy motivado para seguir este camino porque quizás no conocía que había problemas, no había necesidad. Ustedes mismos, ahora que están haciendo esta entrevista, se dan cuenta un poco de la realidad que está viviendo el mundo globalizado y van descubriendo cosas y valores que en otra parte no la hay y en otra parte sí las hay. Así es uno de los objetivos precisamente que tenemos en el programa, que la gente cada vez conozca más estas diversas realidades de la Iglesia Universal en todo el mundo. Usted hablaba de las misiones, padre. Hablando de misiones, ¿qué esfuerzos se están haciendo en el Ecuador en cuanto a la atención pastoral de nativos, de indígenas, oriundos que están, digamos, menos integrados en la sociedad? Yo creo que se ha avanzado mucho. A nivel de Ecuador, me acuerdo todo el trabajo que ha hecho Monseñor Leonidas Proaño, que falleció. Un gran obispo que trabajó por los indígenas. Y fruto de ello se hizo un gran trabajo. Están también las comunidades de las misioneras lauritas, sacerdotes ya indígenas, nativos, ¿no? Y también comunidades enteras que se organizan, que han hecho posible la legalización de tierras, que tengan sus tierras, que tengan un acompañamiento. Y fruto de ellos también encontramos que ya indígenas están incursionando en el campo político y que ya están dando una respuesta a la necesidad de su propio pueblo. Claro está que todavía hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer porque la realidad indígena en el Ecuador es muy amplia. Está la zona del oriente, tenemos la zona norte de Esmeraldas, tenemos la zona de la sierra donde hay indígenas. Unos han avanzado mucho más, otros menos, pero todavía hay esta realidad donde necesitamos todavía enfatizar e ir al encuentro con el Evangelio, ir al encuentro en la solidaridad, ir al encuentro de diferentes formas, de salud, de educación, porque hay mucho que hacer. Yo creo que en el país hay mucho trabajo que hacer. Yo creo que tiempo para pelear, si nos damos cuenta lo que hay que hacer, tenemos mucho trabajo. Sí, no hay tiempo para controversias, discusiones, sino para solidaridad y trabajo en conjunto. Para la Iglesia en Latinoamérica en general, es un reto constante pues al que se enfrentan los obispos, los párrocos, con la labor que algunos grupos protestantes, particularmente grupos pentecostales, hacen con comunidades católicas, este proselitismo a veces un poco agresivo. ¿Cuál es la situación de Ecuador a este respecto? Están llegando estas realidades. Como les repito, gente que viene, entra, pero también sale de estos grupos, ¿no? Es verdad que todos estos grupos buscan a los católicos. No se buscan entre sectas, sino que buscan a los católicos, porque dicen que todavía no han sido evangelizados, otros dicen que todavía no se les ha mostrado la verdad de Jesucristo. Quizás también esto nos lleva a reflexionar como iglesia también. Yo creo que más que escandalizarnos de estos grupos, nos lleva como iglesia es a reflexionar qué nosotros no le estamos dando para que busquen en otro lugar. Y cómo proponer la palabra de Dios, que la expresen, que la vivan el pueblo de Dios. La gran pregunta es el por qué. Quizás también nuestro pueblo es un pueblo que quiere respuestas inmediatas.
lo que llamamos hoy todo light, todo rápido. La tarjeta de crédito la metemos y me resuelve el problema. Y frente a la realidad de un pueblo que a veces tiene serios problemas. Vemos violencia, hemos visto un poco lo del sicariato, la corrupción, pero también hemos visto valores. Hay una lucha en esto permanente y presentar el Evangelio ahí en ese contexto y frente a las necesidades del que tiene hambre o frente a la necesidad del que está viviendo situaciones de violencia, como que el Evangelio se vuelve un poco presencia necesaria para alentar al que está desanimado. Muchas veces nuestras vocaciones han disminuido o quizás no tenemos las vocaciones suficientes, tener para formar cantidad de gente que tengan la formación o la facilidad. Quizás no tenemos mucha gente, ¿no?, para llegar y acudir, que cada lugar o las 22 o 30 parroquias que tengan esa asistencia espiritual y acompañamiento. Porque no solamente el sacerdote es aquel que está en la parroquia, sino aquel que acompaña a su pueblo. Y lo acompaña en los problemas de medio ambiente, lo acompaña en el problema de violencia, en todos estos ambientes. Entonces el pueblo se siente acompañado. Jesucristo era presencia. Y esa presencia hace que el pueblo descubre y camine junto al pastor. Lo que decía el Papa en estos días me impresionó mucho. Lo que decía él, que quiere pastores que vuelan ovejas, ¿no? O sea, y es verdad, el estar cerca hace que yo conozca la realidad. Si está enfermo, yo conozco a ese enfermo. Si hay violencia, yo conozco esa violencia. Entonces, si hay problemas de medio ambiente en todos los aspectos, es compañía, es presencia. Vivir involucrados en la vida de la comunidad. Padre, por último, no quiero terminar la entrevista sin que nos haga saber qué es lo que le pide usted a la Iglesia en general para apoyar el trabajo pastoral en Ecuador. Algo que me llama mucho la atención, ¿no? Algo que he revisado un poco en el internet, cómo los evangélicos, estos grupos, estas sectas, te facilitan materiales a los de su grupo para evangelizar. Y a veces nosotros, como iglesia, ¿cuáles son los medios y herramientas para facilitar la evangelización? A veces en esa parte me siento un poco en conflicto. A veces vas a comprar un libro y tienes que pagar tanto, ¿no? Entonces como que para medios de evangelización, como que hoy en día nos estamos quedando en eso. Como que ya no somos tan solidarios. ¿O será que nos estamos acabando como católicos? Pero no creo, porque hay una gran cantidad de católicos y yo creo que la misión es como hacer nuestra esta misión. Que yo como sacerdote hago mía la misión que Jesús nos encomendó y que cada bautizado haga suya la misión de Cristo. En esa parte como que nos estamos un poco quedando y no tenemos muchos medios para evangelizar y llegar con ese mensaje. Pues nos deja un reto importante. Padre Alberto, muchas gracias por habernos dedicado este tiempo aquí en nuestro programa y esperamos que pues, la gente que precisamente escucha este mensaje, esta realidad del Ecuador, se sienta aludida a dar ese apoyo en la evangelización, no nada más del Ecuador, sino de toda Latinoamérica. Muchas gracias, Padre Alberto. A ustedes, gracias por la oportunidad que me han brindado. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por habernos acompañado una vez más en su programa Donde Dios Llora. Si quieren conocer más acerca de la realidad de la Iglesia en el Ecuador y en otras partes del mundo, no dejen de contactar la información que aparece al final de este programa. Muchas gracias y hasta la próxima.